Bien contentas de que vamos a empezar una nueva etapa, ¿verdad? Muchas de las de aquí pues ya nos mirábamos en las clases de mamás, ¿no? Ahora esperamos que vengan otras que no son mamás también con nosotros, aunque nada más veo 3, creo. Esperamos que se sigan uniendo más, ¿verdad? Pero es una nueva etapa que queremos empezar como Ministerio de Mujeres, como se ha estado anunciando. Nosotras estamos muy animadas, esperamos que ustedes también. Y pues quiero darles la bienvenida y que podamos disfrutar este tiempo, aprender mucho juntas y podamos compartir entre nosotras lo que hemos aprendido y sobre todo que vayamos y lo vivamos a la casa. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo que estás en el cielo, estamos infinitamente agradecidas, Dios, porque tú nos permites estar aquí, Señor, porque por tu misericordia es que nosotros estamos aquí y listas, Señor, con nuestro corazón para aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, a abrir nuestra mente, Señor, y a desear con todo nuestro corazón, Señor, quererte dar la gloria y la honra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No tengo idea de por qué tengo esto puesto todavía. Bueno, buenos días a todas. Qué gusto poder estar aquí. Estoy muy agradecida por la oportunidad que nos están dando, por el tiempo que están tomando. Yo sé que los sábados son importantes para la familia y ustedes están haciendo ese espacio para estar aquí. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se llama Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Esto es el primer tema de una serie que vamos a tratar, las emociones que podemos llegar a sentir. ¿Sí me escucho bien ahí? Ok. Bueno, les comentaba, vamos a empezar con este tema porque yo creo que no hay ninguna otra emoción ni sentimiento que nos pueda quebrar más que el dolor que podemos sentir, ¿no? La ira no tiene esa misma función. La alegría pues es una emoción positiva, ¿no? Pero nada puede alterarnos tanto, levantarnos tanto o destruirnos como lo puede hacer el dolor y el sufrimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de sufrimiento, si somos honestas, la verdad es que todo el mundo tiene algo que decir sobre el sufrimiento, porque todos hemos sufrido en menor o mayor medida, ¿no? Quizás si eres muy joven, si eres adolescente, estás en tus 20s, a lo mejor no hayas tenido alguna experiencia que te haya causado mucho dolor y solo Dios sabe qué puede traer el futuro, pero la verdad es que nadie es inmune al dolor y al sufrimiento, ¿no? El sufrimiento está en todas partes, a donde quiera que mires va a haber personas atravesando momentos dolorosos, teniendo situaciones que les causan una gran aflicción. Por mencionar algunas cosas, voy a empezar con lo que normalmente se conoce como sufrimiento universal, la pérdida de nuestros seres queridos, ¿no? Perder a algún familiar, una enfermedad debilitante, la traición de un cónyuge, la traición de un esposo, un amigo o un ser querido, que alguien te traicione es sumamente doloroso, puede amargar el corazón. Pérdidas económicas, los fracasos profesionales, los fracasos morales, un diagnóstico de muerte, un amor no correspondido, sueños y deseos no cumplidos, la pérdida de un trabajo, el abuso de otros en cualquier sentido, condiciones de pobreza, vivir en medio de la guerra, enfermedades mentales, un desastre natural. Estas son solamente algunas de las pocas razones por las que las personas sufrimos y a las que tarde o temprano nos vamos a enfrentar, porque como les comentaba, nadie es inmune al dolor y al sufrimiento. Nuestros recursos
cualquiera que sean estos, materiales, económicos, si somos personas súper organizadas, que planeamos estratégicamente, estas cosas no pueden prevenir el dolor y el sufrimiento, aunque a veces podamos creer que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo está caído, el mundo es así, o sea, desde que nuestros primeros padres tomaron la decisión de creer que podían ser como Dios y desobedecer y que el pecado entró al mundo, el dolor está en el mundo. Aquellos que se han enfrentado al desafío del dolor y del sufrimiento, aquellos que nos hemos enfrentado, voy a hablar en plural, hemos llegado o han llegado a entender muy bien que es prácticamente imposible enfrentar el dolor y el sufrimiento solo con nuestros propios recursos. Lo que quiero decir es que todos necesitamos ayuda para no caer en la desesperación, todos. Y dicha ayuda debe ser en mayor medida espiritual. De esta clase se trata de eso. El sufrimiento es una de las principales razones por las que la gente puede creer o no puede creer en Dios, ¿sí? El sufrimiento nos puede acercar a Dios o nos puede alejar de Dios, y eso depende de nosotros. ¿Ok? El sufrimiento puede hacer a Dios mucho más real para nosotros o nos puede amargar y endurecer el corazón completamente. Para muchos el sufrimiento hace que Dios parezca ausente, pero en el Salmo 34, 18 leemos lo contrario, dice así, 34, 18, por si alguien no escuchó, no va a haber presentación hoy, una disculpa por eso. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Entonces, si para los que están sufriendo Dios parece ausente, la Biblia está diciendo exactamente lo contrario. Dios está cerca de los que sufren y Dios salva a los que tienen el espíritu abatido. La Biblia llama a las pruebas y a los problemas caminar por el fuego, de acuerdo con Isaías 43:2, o el fuego de la prueba, de acuerdo con 1 de Pedro. O también compara el sufrimiento con un horno ardiente, con aguas profundas, con un valle de muerte y de sombra. La Biblia tiene muchas metáforas para hablar acerca de lo que el sufrimiento representa en la vida de las personas. Miren, quisiera abordar algunos tipos de sufrimiento. Hay muchos más, pero vamos a generalizar en unos poquitos, nada más vamos a ver 4, ¿sí? Primero, el sufrimiento que es causado por nuestros propios errores y fracasos, el sufrimiento que es una consecuencia de nuestras malas decisiones. Las personas tenemos la tendencia de pensar que nuestro sufrimiento es el castigo por nuestras faltas. Sí y no. No es así exactamente. No necesariamente siempre que sufrimos estamos siendo castigados por algo, ¿verdad? Pero necesitamos reconocer que cuando hemos tomado malas decisiones sobre nuestras vidas, inevitablemente habrá consecuencias. Y no significa que Dios nos esté castigando. O sea, las consecuencias es una ley universal. Hay una ley científica, la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción hay una reacción con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Entonces, cuando estamos pasando por sufrimiento a causa de nuestras malas decisiones, a causa de nuestro pecado, nuestros errores, no necesariamente es un castigo de Dios, es la consecuencia que estamos pagando por una mala decisión. Este tipo de sufrimiento, el sufrimiento que pagamos por nuestras malas decisiones, es un sufrimiento que nos llama al arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos algo que no está bien y luego tenemos que pagar esa consecuencia, obviamente atravesamos mucho dolor. Ese dolor lo que está haciendo es llamarnos a arrepentirnos de nuestras malas acciones. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Quisiera darles un par de ejemplos muy rápido. La mayoría en este cuarto conoce al profeta Jonás. Es una historia muy famosa, es el profeta que estuvo 3 días dentro de una ballena, ¿sí? Bueno,
Este profeta era un servidor de Dios en el pueblo de Israel y Dios le da el mandato de que quiere que vaya a la ciudad de Nínive y le predique a los asirios el arrepentimiento. Les dice, llámalos al arrepentimiento y predícales mi palabra. Jonás, si ustedes leen el libro completamente y analizan bien la escritura, podemos ver que Jonás es un patriota israelita, ¿sí? Jonás se resistió. Él se alejó de Dios para no tener que hacer lo que Dios le pidió, ¿no? Si ustedes analizan bien el comportamiento de Jonás, Jonás tenía un odio racista hacia los asirios, ¿ok? Él no quería predicarles la palabra de Dios porque sabía que si ellos se arrepentían, Dios iba a tener compasión de ellos. Pero Jonás no quería que Dios tuviera compasión de ellos. ¿Me explico? Entonces, él tomó su decisión y decidió alejarse de Dios. A causa de esto, él tuvo que sufrir mucho. Estaba en un barco en medio de una tormenta. Las personas en el barco decidieron arrojarlo al mar en medio de la tormenta. Estuvo 3 días en el vientre de una ballena o de un pez, no sé cómo decirlo. Pero la idea es que lo que Dios estaba haciendo con Jonás era llamarlo al arrepentimiento. Dios quería que Jonás viera que él puede tener compasión de quien él quiera tener compasión. ¿Sí me explico? Ahora, otro ejemplo que podemos ver es el ejemplo del rey David. David es una personalidad muy famosa en la Biblia, nosotros lo sabemos en los libros de Samuel y también en los Salmos. Él es el escritor de una gran parte de los Salmos junto con Asaf y otro del cual se me olvidó el nombre. David fue elegido rey después de Saúl, fue el segundo rey de Israel, ustedes lo saben. Él estaba casado con Mical, pero de repente un día desde su balcón vio una preciosísima mujer bañándose, ¿no? Y empezó a tener deseo por ella, o sea, quedó prendado de ella, ¿no? Al punto de que esta mujer estaba también casada y el esposo de esta mujer era un soldado del ejército de David. David le pide a su comandante que cuando estén en la guerra lo mande hasta las primeras filas y lo abandone. Técnicamente David está asesinando al esposo de Betsabé y después comete adulterio con ella, ¿no? De esta unión nace un hijo que obviamente cualquier padre ama a sus hijos, o en su gran mayoría, y el niño enferma y David sufre enormemente mientras el niño está enfermo. Enormemente, tirado en el piso, rasgándose la ropa, llorando a moco tendido, le está suplicando a Dios que tenga compasión del niño, pero el niño finalmente muere. Ok, todo esto pasó porque David necesitaba arrepentirse de su comportamiento, abusó de su poder como rey, ¿me explico? Abusó de lo que Dios le había concedido. Y de hecho sí, o sea, David reconoce, ¿no? David reconoce que todo esto era un llamado al arrepentimiento por parte de Dios. Y cambia, se arrepiente, reconoce su pecado y después de allí igual vuelve a tomar otras malas decisiones y vuelve a pasar por más sufrimiento al punto que uno de sus hijos le quiere quitar el trono y es perseguido y muchas cosas más, ¿no? Pero Dios siempre está con él porque él siempre vuelve a Dios en arrepentimiento. Esos son solo algunos ejemplos, hay otros. Vamos a pasar al siguiente tipo de sufrimiento. Este es un sufrimiento con el que hay que tener cuidado porque puede hacernos mucho daño. Bueno, les explico. Es el sufrimiento de ser traicionado. Este tipo de sufrimiento se debe a los pecados de otros en nuestra contra. ¿Okay? Son las acciones de otros las que nos están haciendo mal. Las traiciones personales son particularmente dolorosas, ¿no? Y este tipo de dolor puede llevarte a ceder, a dejarte controlar por la ira y la amargura, ¿ok? Personalmente debo reconocer que yo no he pasado nunca por la traición de un cónyuge, por ejemplo, pero en este cuarto podría haber personas que sí han pasado por eso, ¿no? Y yo solo puedo imaginar lo terriblemente doloroso que puede ser que la persona que más te amaba, que te había hecho esas promesas, que había dicho que te iba a amar hasta tu último aliento, simplemente un día diga que ya no, ¿no?
Debe ser dolorosísimo pasar por una traición así. O cuando un amigo te traiciona. O cuando un familiar al que amabas mucho de repente, no sé, por una cuestión de conveniencia, de dinero, una herencia, lo que sea, te da la espalda. Es un sufrimiento que duele muchísimo porque alguien a quien amabas, en quien confiabas, en quien habías puesto una gran parte de tu esperanza, te está dando la espalda. Y no solo te está dando la espalda, te está haciendo daño. El peligro con este tipo de sufrimiento es que implica una gran dificultad para perdonar. Ese es el problema. En el anterior, el sufrimiento anterior nos llama al arrepentimiento, pero hay problemas internos en el corazón, porque perdonar es sumamente difícil. Perdonar verdaderamente, no nada más decir, sí, está bien, te perdono. No, perdonar. El perdón no solo es para la persona que nos hace daño, el perdón es para nosotros mismos, para que no sintamos amargura, ni rencor, ni resentimiento, para que no estemos molestos con Dios por haber permitido esa situación. Bueno, hay algo que es peligroso en este tipo de sufrimiento, aparte de que es difícil perdonar, porque normalmente cuando eres traicionado tiendes a funcionar como una víctima. Caes mucho en la autocompasión y te esfuerzas por dar la imagen de que tú eres una noble víctima, pero dentro de ti se puede estar gestando una dureza de corazón increíble, malos deseos hacia la otra persona, pero tú sigues dando la impresión de que tú eres la víctima. Es peligroso y es importante que cuando seamos traicionados, lo primero que busquemos sea ayuda externa, alguien objetivo que pueda decirnos hasta dónde realmente somos víctimas y hasta dónde estamos cayendo en la autocompasión. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, realmente entiende este tipo de dolor, ¿saben? Aquí en este cuarto yo creo que la gran mayoría sabe que nuestro Señor fue traicionado por todos los que amaba. Lo dejaron sus hermanos de sangre, lo dejaron sus discípulos, lo dejaron sus mejores amigos, lo dejó su familia, su propio pueblo nunca lo escuchó. Jesús sabe y entiende el dolor de lo que es ser traicionado. Nadie mejor que Él lo puede entender. El sufrimiento de la pérdida, tercer tipo de sufrimiento. Este tipo de sufrimiento, como lo mencioné al principio, se le considera un sufrimiento de tipo universal, porque tarde o temprano todos vamos a pasar por eso. En algún punto todos vamos a perder a alguien que amamos, un padre, un abuelo, un esposo, un primo, alguien, un amigo, un cónyuge, un hijo. Qué terrible, ¿no? A veces, no sé si han escuchado esa frase de ningún padre debería tener que enterrar a su propio hijo. Cierto, pero Dios mismo tuvo que ver morir al suyo, porque nosotros no podríamos pasar por eso, ¿verdad? Bueno, dentro de este sufrimiento, dentro del sufrimiento de la pérdida, hay muchas variaciones, porque no es lo mismo perder a un esposo con el que has estado casada 50 años y ya somos grandes los dos, a perder a tu esposo cuando aún tienes hijos pequeños que se van a quedar sin su padre. No es lo mismo, ¿ok? Una cosa es enfrentar la muerte a causa de una enfermedad cuando tienes 80 años y otra cosa es enfrentar la muerte por una enfermedad cuando tienes 30, 40, 50. ¿Sí me explico? Cuando se supone que aún debe haber vitalidad en el cuerpo, el sufrimiento no es el mismo. Una cosa es la tristeza de perder a un familiar con el que tenías una buena relación y al que amabas, y otra cosa es la tristeza de perder a un familiar con el que tenías asuntos que resolver, porque puede generar culpa y resentimiento. No es lo mismo perder a un padre, por supuesto, que perder a un hijo. No hay manera de comparar ese dolor. También están las muertes repentinas por accidentes de auto o por desastres naturales, inundaciones, huracanes, derrumbes, sismos, esas cosas que en un instante te cambian la vida. Todo eso causa dolor, causa sufrimiento y es un sufrimiento porque estás perdiendo algo. Cuando nos enfrentamos al dolor y a la tristeza de la pérdida de un ser amado, lo más importante, creo yo, y creo que lo dice la Biblia, bueno, lo dice la Biblia, es dirigir nuestras mentes y nuestros corazones a las diversas formas de consuelo que nos ofrece nuestra fe. Nuestra fe puede hacer eso, nuestra fe nos puede dar consuelo de muchas formas y a través de muchas personas.
Fíjense lo que dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, verso 13 al 14. Ok, dice así, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. No voy a entrar en la discusión de qué pasa después que alguien muere, porque no es el punto. Me voy a enfocar en lo que dice, no se entristezcan como esos que no tienen esperanza. Si se fijan, Pablo pudo haber terminado, no se entristezcan, ¿acaso Jesús no murió y resucitó? Pero no terminó allí, o sea, no terminó en donde dice no se entristezcan. Él dice, no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Significa que nosotros, Dios nos está dando el derecho y la oportunidad de sentir dolor. O sea, podemos estar tristes por nuestras pérdidas, podemos expresar ese lamento. ¿Sí me explico? Pero no es la misma tristeza de alguien que no tiene esperanza. Nosotros somos en su mayoría creyentes. ¿Perdón? Oh, perdón. Ok. Nosotros somos en su mayoría, somos creyentes y nuestra esperanza es que nuestro Señor Jesucristo, al haber resucitado, Él nos promete que seremos resucitados también. El cristianismo te puede dar algo que ninguna otra cosa en el mundo te puede dar, y es la esperanza de volver a ver a tus seres amados algún día en la presencia de Dios. Es la esperanza de conservar tu personalidad o una parte de ella en la transformación final. Vas a tener recuerdos maravillosos, pero no va a existir el recuerdo del pecado. La Biblia nos habla de un cuerpo y una mente incorruptibles. ¿Sí me explico? Esa esperanza no te la puede dar el ateísmo. ¿Me explico? Hay gente que no cree en Dios porque, no sé, no le parece lógico creer en Dios porque no hay pruebas científicas de su existencia según ellos. Y para ellos lo único que existe es el aquí y es el ahora, y la felicidad se consigue aquí. Pero ¿qué pasa de todas esas personas que viven la vida sufriendo? ¿Qué pasa con todas esas personas que vivieron en la miseria completamente? Me explico, la palabra de Dios dice que Él tiene compasión de los que sufren y que Él va a consolar a los que sufren. Y si todo lo que hay es esta vida y no hay nada después de la muerte, la vida no tiene ningún propósito. Bueno, ahora vamos a irnos al último tipo de sufrimiento, el sufrimiento misterioso. El sufrimiento misterioso, como su nombre lo dice, es un sufrimiento al que no le encontramos razón, ¿no? Este tipo de sufrimiento es inesperado y normalmente puede ser horrible. Lo que la gente suele llamar, o sea, es que esto no tiene sentido, ¿por qué está pasando, verdad? En Salmos, el mejor ejemplo de sufrimiento misterioso en la Biblia es Job. ¿Estamos de acuerdo? Es Job. Pero en este momento yo no voy a usar una escritura de Job, ¿verdad? Tendría que explicar una historia muy larga. Pero quiero usar el Salmo 44, en el verso 17 al 19. Salmo 44 del 17 al 19. Y dice así, el salmista dice así: todo esto nos ha sucedido a pesar de que nunca te olvidamos, ni faltamos jamás a tu pacto. Nuestro corazón no ha vuelto atrás, ni nos hemos apartado de tu senda. Pero tú nos arrojaste a una cueva de chacales, nos envolviste en la más tenebrosa oscuridad. Si ustedes escucharon esto, es un hombre que está lamentándose y le está diciendo a Dios: jamás me he apartado de tu camino, no he pecado contra ti, he estado respetando tu pacto. Y le dice: me arrojaste a una cueva de chacales y me envolviste en la más tenebrosa oscuridad. Es perfectamente válido que nosotros podamos ir y quejarnos con Dios y decirle: creo que lo que me está pasando es injusto, porque el sufrimiento
Puede sonar contradictorio, ¿no? Pero el sufrimiento puede ser justo e injusto a la vez. En este caso estamos hablando de un sufrimiento misterioso, no sabemos a causa de qué se está dando, pero eso no significa que nosotros no podamos ir con Dios y expresarle que no estamos de acuerdo, que no entendemos, que estamos desesperados, que el dolor es demasiado grande, al punto de decir, me has envuelto en la más terrible oscuridad. Y no significa que Dios haya provocado el sufrimiento, porque sabemos que Él es luz y en Él no hay oscuridad. Pero Dios es soberano y Él rige el universo y nada puede escapar de sus manos y de sus ojos. Así que si la gente sufre es porque de alguna manera Dios está permitiendo que así sea, no porque Dios provoca el sufrimiento. No sé si me explico, hay una diferencia. Ok. Bueno, cuando hablamos de este tipo de sufrimiento, ustedes pueden leer el libro de los Salmos y las páginas del libro de los Salmos está llena de clamores de este tipo, ¿no? También si han leído el libro de Habacuc y el libro de Jeremías, ustedes pueden ver que ellos expresan un gran dolor y no entienden por qué, ¿verdad? Pero después de todo esto, simplemente está Job. O sea, es un antes y un después. Job es Job, ¿no? Los sufrimientos de Job fueron extraordinarios. No puedo explicar porque no tengo mucho tiempo para hablar sobre el concilio divino y sobre el hecho de que Dios permitió que Satanás le arrebatara un montón de cosas, pero la idea básica es esta: todos los hijos de Job fueron muertos a la vez, todos. Toda su riqueza fue consumida en un instante, lo perdió todo, inclusive la salud, y llegó al punto en el que su propia esposa le dice, maldice a Dios y muérete, ¿no? O sea, vean la amargura de la esposa también, ¿no? Este sufrimiento, y si somos realistas, no es común en la vida humana. No es común que alguien tenga que pasar por todas estas cosas, ¿verdad? Pero si se fijan, tampoco este sufrimiento es causado por una falta de moralidad, por un desliz moral. Y tampoco es un sufrimiento por el hecho de que tú hayas traicionado a alguien o porque alguien te haya traicionado. ¿Sí me explico? Si ustedes leen el libro de Job, Job nunca supo, jamás supo, porque él tuvo que pasar por todas esas cosas. O sea, en la contienda que hay al final entre Dios y Job, en los capítulos finales, Dios nunca le dice, te permití sufrir por esto. Jamás. Sin embargo, Job entiende que Dios es soberano. Job entiende que Dios tenía un propósito para él, aunque en el momento él no lo entendía. No sé si me explico. La idea es que Job aprendió a amar a Dios porque Dios es Dios, no por lo que Dios le estaba dando, no por lo que Dios le permitía tener, no por las personas. Muchas gracias. No por las personas que le permitía que estuvieran en sus vidas. Y eso que Dios de alguna manera demandó de Job, lo demanda de nosotros también. Dios quiere que le amemos, aún en el sufrimiento, ¿no? Por quien Él es, no por lo que obtenemos de Él. ¿Sí me explico? Ok. Algo que quiero destacar de Job de nuevo es que él siempre expresó su dolor, ¿sí? O sea, él se enoja, él se irrita con sus amigos por las cosas que les dice, él siempre defiende que su justicia estaba intacta, siempre lo hace, pero lo hace en oración con Dios. ¿Sí me explico? O sea, no permite que algo más le robe eso. Él nunca perdió la relación con Dios. Bueno, esos son 4 tipos de sufrimiento muy generales, por supuesto que hay más. Ahora, ¿de qué formas podemos reaccionar o de qué formas reacciona normalmente la gente cuando sufre? Bueno, tendemos a aislarnos, aislamiento. Cuando sufrimos, normalmente levantamos una barrera entre nosotros y todos los demás, ¿no? Una barrera que nos separa de las demás personas, incluso de aquellos que son nuestros amigos más cercanos. El sufrimiento nos convierte en una persona diferente y a algunas personas con las que antes pudiste sentir afinidad, ahora ya no las ves igual. ¿Sí me explico? Tomas distancia de esas personas. El aislamiento también puede ser causado por amigos, por familia, que se mantiene alejado cuando tú estás sufriendo, ¿no?
la verdad, seamos realistas. ¿Quién de aquí, y no tienen que levantar la mano, es una pregunta retórica, solo piénsenlo, ¿quién de aquí no ha evitado a alguien que está sufriendo? Evitamos a la gente que sufre en muchas ocasiones. ¿Me explico? A veces no queremos estar cerca de personas que sufren, y eso por supuesto está mal, la Biblia no nos llama a eso, pero las evitamos a veces porque tenemos una sensación de impotencia, porque no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo podemos ayudar, pero también a veces evitamos a la gente por miedo a ser arrastrados o consumidos por el dolor que está sufriendo esta persona. O podemos llegar a pensar, y yo creo que este es el peor de los casos, ¿no? Podemos llegar a pensar que la persona que está sufriendo provocó la situación o que no fue lo suficientemente inteligente para evitar la situación. Qué terrible es emitir un juicio como ese. La Biblia no nos llama a evitar el sufrimiento. El mundo nos llama a evitar el sufrimiento. Toda nuestra cultura, la cultura occidental, en su gran mayoría, la idea es que sufres, evítalo, ¿sí? Estás pasando por esto, ve al especialista y que te diga cómo comportarte. Estás pasando por esta situación, ve con el experto para que te diga cómo salir de eso. No tienes necesidad de sufrir. Quiero aclarar algo, tampoco estoy diciendo, hey, vamos a salir a la calle y hay que buscar sufrimiento. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra cultura promueve el hecho de que evitemos el sufrimiento, y eso implica que evitamos a las personas que están sufriendo también. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, si un miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos con él. Y sobre todo, Dios sufre con nosotros. Otra forma en la que una persona puede reaccionar cuando sufre es implosión. Es lo contrario a explosión. Explosión, explotas hacia afuera. Implosión es todo para adentro. El dolor físico, y aquí el dolor emocional puede destruirte también, ¿no? Pero el dolor físico intenso, insoportable, te convierte inevitablemente en alguien demasiado ensimismado. ¿Sí me explico? Porque lo único que, cuando tienes dolor físico, cuando, no sé, tienes algún problema en el riñón, o cuando tienes algún problema en una pierna, rodillas, espalda, cuello, no sé, alguna parte de tu cuerpo que duela físicamente y que sea intenso, tú no puedes pensar en nada más que en la idea de que ese dolor deje de existir, que se detenga. ¿Sí me explico? No puedes pensar en nadie más. Solo véanlo así. ¿Qué pasa cuando les duele la cabeza? Cuando tienen un dolor intenso de cabeza, muchas veces nuestro día se detiene, porque a lo mejor si tienes una migraña o algo así, o sea, eres incapaz de hacer otras cosas porque el dolor es tan severo que no puedes concentrarte. ¿Ok? El dolor físico tiene el poder de quebrarnos horriblemente, horriblemente. O sea, al punto en el que uno puede llegar a desear desesperadamente dejar de existir. ¿Por qué creen que lo usan, por ejemplo, la gente que se dedica a cosas fuera de la ley? ¿Por qué creen que usan la tortura? El dolor quiebra a las personas, ¿no? El dolor te rompe, destruye todo lo que eres cuando tienes dolor físico, ¿ok? Afortunadamente, la gran mayoría no estamos expuestos a ese tipo de dolor, pero yo podría apostar que aquí mucha gente tiene problemas con la columna, ¿no? O a lo mejor tiene problemas con las rodillas, o que tiene migraña, o algún padecimiento físico que le causa dolor. Y el dolor es muy difícil de manejar, el dolor físico. Puede hacer que el mundo deje de existir para nosotros y que solo estemos pensando en lo que nosotros sentimos. De la misma manera, el dolor interno, el dolor emocional, nos puede absorber tanto, pero tanto en nosotros mismos, que apenas notamos lo que sucede afuera, ¿sí? Apenas somos capaces a lo mejor de hacer un trabajo medianamente bien, o apenas de alimentar a nuestros hijos. Cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando estamos pasando por una situación de dolor emocional, es muy difícil
que puedas poner atención a lo que está pasando afuera. ¿Y saben qué? Es perfectamente válido. El problema es no quedarse ahí mucho tiempo. La sensación, otra cosa con la que podemos reaccionar es con un sentimiento de fatalidad, desesperanza y condenación. Cuando nos sufrimos, el sentimiento de condenación viene en parte por vergüenza, que a veces es casi inconsciente y es difícil de explicar. Normalmente esta condenación genera desprecio, disgusto, odio, sentimiento de culpa hacia nosotros mismos. Nadie nos puede quitar de la mente que estamos siendo castigados, que somos inmerecedores. ¿Sí me explico? Normalmente cuando hacemos algo que no está bien, lo ideal sería que nos arrepintiéramos prontamente de eso, ¿no? Pero a veces no sucede así. A veces eso pasa el tiempo, hiciste algo que no está bien, recurrieron los años, pero luego te llega una situación de sufrimiento y empiezas a sentir culpa por lo que hiciste hace muchos años. ¿Sí me explico? Empiezas a sentir resentimiento y piensas que estás siendo castigado por lo que hiciste hace 20 o 30 años, o hace 5 o hace 2, no sé. ¿Sí me explico? Bueno, otra forma en la que uno puede reaccionar es con ira, ¿ok? Eso es algo muy común. Puede haber ira hacia uno mismo, puede haber ira hacia las personas que nos hicieron daño, o puede haber ira incontrolable hacia Dios o hacia la vida, ¿sí? Cuando nosotros perdemos algo, cuando estamos sufriendo por algo, cuando estamos pasando por una situación extremadamente difícil, en situaciones de enfermedad, dolor físico, pérdida, lo que sea, tendemos a reaccionar y a molestarnos con Dios, ¿sí? Tendremos a reclamar y a decir, o sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, yo no he vivido de tal o cual manera como para que esto me suceda. ¿Sí me explico? Inclusive sentir ira y enojarse con Dios es algo que Dios nos permite. ¿Me explico? O sea, Dios no te va a limitar en que expreses tu dolor, pero va a haber un proceso, va a haber un progreso, no te vas a quedar siempre allí. Otra forma en la que podemos reaccionar ante el dolor es sentirnos tentados a ser cómplices de nuestro propio dolor. Es decir, podemos llegar a estar contentos con el descontento que tenemos. Suena contradictorio, pero podemos llegar a estar cómodos en el sufrimiento, ¿no? Y esto estorba mucho todo esfuerzo por mejorar las circunstancias. El sufrimiento en muchas ocasiones y para muchas personas se convierte en una excusa para todo tipo de comportamiento. Es que yo estoy sufriendo, entonces yo me puedo portar así, o me justifico. Cuando tengo cierto tipo de conductas, pues es que yo estoy sufriendo, o sea, ni modo, perdóname, pero es que yo estoy sufriendo. ¿Sí me explico? Justificamos. Ok, la gente puede reaccionar de muchas más maneras, pero estas son como las básicas y lo más clásico que hay. Pero si nosotros vamos a las páginas de la Biblia, Dios nos enseña que Él utiliza el sufrimiento para eliminar nuestras debilidades y poder edificarnos. Y aquí quisiera explicar algunas. El sufrimiento transforma nuestra actitud hacia nosotros mismos. ¿Okay? La Biblia nos enseña eso. Cuando nosotros somos capaces de ver a Dios en medio del sufrimiento, nosotros jamás vamos a volver a tener la misma perspectiva de las cosas. Por alguna extraña razón, las personas tendemos a tener ideas poco realistas sobre el control que tenemos sobre nuestras vidas. Así que el sufrimiento siempre nos muestra que realmente no tenemos control. El sufrimiento tiende a humillarnos, tiende a eliminar el orgullo, quita las vendas de nuestros ojos y nos muestra que siempre hemos sido vulnerables y que si nos guste o no, si lo creemos o no, somos seres que dependen de Dios. Nos ayuda de alguna manera a despertar a la realidad y nos ayuda a vivir de acuerdo con ella. Entonces, el sufrimiento transforma nuestra actitud hacia nosotros mismos. No volvemos a vernos igual antes de sufrir y después de sufrir. Siguiente, el sufrimiento nos lleva a examinarnos a nosotros mismos y a ver nuestras debilidades porque saca lo peor de nosotros.
Y sí, escuchaste bien, saca lo peor de nosotros. En tiempos difíciles sale a relucir nuestra falta de fe, la dureza de nuestras palabras, nuestra pereza, nuestra insensibilidad hacia las personas, nuestra preocupación excesiva, la amargura de nuestro espíritu y muchas otras debilidades de carácter. Esas cosas normalmente no se revelan cuando está bien, se revelan cuando estamos sufriendo. Algunos de nosotros podemos ser demasiado agresivos cuando sufrimos, muy críticos, poco generosos, impulsivos, impacientes, controladores, malos para escuchar porque estamos sufriendo y no escuchamos, obstinados, autocompasivos, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, el hecho de que estés sufriendo te va a revelar todas estas cosas. Y como dije al principio, la Biblia nos enseña que el sufrimiento nos ayuda a ver nuestras debilidades, a eliminarlas y nos edifica también. Siguiente, el sufrimiento cambiará profundamente nuestra relación con las cosas buenas de esta vida. ¿Qué son las cosas buenas de esta vida? ¿Qué es lo que consideramos bueno en esta vida? ¿Qué es lo que el mundo considera bueno en esta vida? Bueno, pues a lo mejor tener una carrera profesional, tener un negocio, tener cosas materiales, algo de dinero, ciertos logros, reconocimiento de las personas, cosas materiales, para hacerlo más sencillo. La gran mayoría de las personas solemos darle demasiado valor e importancia a estas cosas, pero cuando perdemos estas cosas hay un sufrimiento y una tristeza real, o sea, sí sufrimos. ¿Quién no va a sufrir si lo despiden de un trabajo, verdad? ¿Quién no va a sufrir si su negocio quiebra? Hay una tristeza real, pero esta tristeza puede revelarnos la magnitud de nuestro sufrimiento, nos puede mostrar que le estábamos dando demasiada importancia a estas cosas. Pero también este tipo de sufrimiento puede darnos una oportunidad para invertir nuestra esperanza y nuestro significado en Dios, en la familia, en nuestros amigos, en nuestro prójimo en general, ¿no? Cuando nosotros sufrimos, dejamos, por la situación que sea, dejamos de ver el dinero y las cosas materiales de la misma forma que antes las veíamos, porque nos damos cuenta que esas cosas no pueden evitar lo que ahora estamos pasando. Siguiente, el sufrimiento puede fortalecer nuestra relación con Dios más que cualquier otra cosa en el mundo, más que cualquier otra cosa. No hay nada que pueda fortalecer más tu relación con Dios que el sufrimiento. El sufrimiento es una prueba de nuestra conexión con Dios. Puede tentarnos a estar enojados con Dios y con la vida, al punto que no deseemos hablar con Dios, que no deseemos orar, que no deseemos escuchar, pero también posee los recursos para profundizar nuestra amistad con Dios. Voy a hacer una pregunta, cuando los tiempos son buenos, ¿cómo sabes si amas a Dios o simplemente amas las cosas que Él te da y lo que está haciendo por ti? Cuando todo va bien, ¿cómo sabes si tu amor por Dios es realmente genuino? La verdad es que es muy difícil de distinguir eso. Nosotros podemos decir, no, es que sí. O a lo mejor darnos el beneficio de la duda de decir, lo tengo que pensar. Es difícil distinguirlo, pero en el sufrimiento nosotros podemos escuchar a Dios preguntándonos, ¿me amas o solo amabas las cosas que te doy y lo que hago por ti? Es la misma pregunta, ¿no? ¿Me amas o solo amas las cosas que te estaba dando? El sufrimiento revela las impurezas de nuestra fe y en casos extremos la falsedad de la misma. Es solo en el sufrimiento que nuestra relación con Dios puede volverse más genuina. ¿Por qué? Porque al revelar las impurezas de nuestra fe tenemos un punto de partida. Y para cualquier cambio que vayamos a hacer en nuestra vida, necesitamos un punto de partida, necesitamos una realidad de dónde partir. ¿Sí me explico? Finalmente, el sufrimiento nos permite servir a otras personas que están atravesando sus propias pruebas, ¿ok? Cuando nosotros sufrimos, podemos servir a otros. El dolor nos hace mucho más compasivos de lo que hubiéramos sido de otra manera. Cuando no hemos sufrido y vemos a alguien sufrir,
A veces somos muy insensibles, preferimos voltear para otro lado. Y díganme si no cuando ven a los indigentes en la calle o cuando están haciendo fila en el tráfico y ven al niño malabareando las pelotas. A veces se nos acercan y nos piden dinero y decimos, no. A veces simplemente mantenemos la vista derecha en el parabrisas y no queremos ver a la persona que no tiene medio brazo. ¿Me explico? El dolor, entonces, les comentaba, nos hace compasivos. Cuando no sufrimos, normalmente no somos capaces de tener esa compasión. A veces somos pero tan insensibles que decimos, bueno, ¿es que no lo puedes superar y seguir adelante? Yo pensé que estabas exagerando. ¿Me explico? Eso es insensibilidad. Pero cuando nosotros hemos experimentado el sufrimiento de primera mano, logramos entender a los que sufren. Nos volvemos más compasivos, inclusive hasta tiernos y capaces, sobre todo eso, capaces de ayudar. Cuando manejamos nuestro sufrimiento bíblicamente, nos convertimos en personas más sabias. Y quisiera compartirles una escritura que está en 2 de Corintios. Es el capítulo 1, los versículos del 3 al 7. 2 de Corintios 1, 3 al 7. Ok, dice así: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Él, por medio de Cristo, se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes, porque nos consta que, así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Entonces, esta escritura nos está diciendo que cuando nosotros sufrimos, nosotros somos capaces de consolar a otros. La mayoría de las personas que estamos en esta sala conocemos al apóstol Pablo. Sabemos que fue un hombre que pasó por una cantidad extraordinaria de sufrimiento, ¿no? Hay toda una lista. Y que ese sufrimiento lo condujo cada vez más y más a Dios y a sus insondables consuelos. Pero, ¿qué es lo que hace Pablo? ¿Qué es lo que hace Pablo al obtener todo este conocimiento? Ante el hecho de que Dios le ha revelado todo esto. Lo comparte, hermanas. Pablo lo comparte con otros que también están sufriendo y así ellos pueden ser consolados profundamente a través de su propio sufrimiento. La idea es que las personas que sufren a su vez pueden convertirse en consoladores para otras personas. La iglesia debe ser una comunidad de profundo consuelo. No podemos voltear hacia otro lado y hacer de cuenta que la persona a nuestro lado no está sufriendo. ¿Ok? Sí es cierto, a veces no sabemos qué decir, sí es cierto, a veces no sabemos qué hacer, sí es cierto, estamos limitados, pero hay muchas formas de traer consolación a las personas y la primera de ellas es orando por ellas. La iglesia, como les decía, es una comunidad donde debe haber mucho consuelo, un profundo consuelo, un lugar donde se obtiene enorme apoyo para el sufrimiento y donde la gente debe crecer hasta llegar a ser lo que Dios quiere que sean. La iglesia está aquí para traer consuelo a las personas que están afuera, no solo a los que estamos adentro. Hace unas semanas yo estaba hablando con una hermana y yo le comentaba que la estaba pasando muy mal, ¿no? Como ustedes saben, yo ya mencioné en una Santa Cena que tengo diagnosticado un trastorno mental.
tengo un trastorno obsesivo compulsivo, eso genera muchas cosas, hace la vida muy difícil. La verdad es que no quiero entrar mucho en eso ahorita, pero lo tengo prácticamente desde que tenía 10 años, aunque no me diagnosticaron hasta que estuve de 34. Resulta que toda mi vida he tenido dolor físico, toda la vida, desde adolescente. Siempre me ha dolido la espalda baja, la lumbar, los hombros, los brazos, siempre tengo dolor. A veces siento que canso a las personas cuando me preguntan, ¿cómo estás? Y yo les digo, es que me duele la espalda, ¿no? Yo he sentido que la gente se cansa de escuchar eso, ¿no? Pero es mi realidad, esa es mi realidad. A mí me parece hipócrita y me parece mentiroso simplemente decir, bien, está bien, si realmente no lo estoy, ¿no? Bueno, la idea tampoco es irse quejando con todo el mundo, ¿verdad? Pero si alguien pregunta es porque me imagino que quiere saber. Si no, mejor no hay que preguntar, ¿verdad? Y yo hablaba con esta hermana y le comentaba que me sentía como bien exhausta de esta situación. Hablaba con esta hermana y le decía, ¿sabes qué? Es que yo estoy cansada, o sea, todo el tiempo estoy fatigada, estoy exhausta, tengo mucho dolor al punto de que no estoy durmiendo, duermo 2 o 3 horas por día, en la noche a veces me despierta el dolor. ¿Sabes qué? Aparte está la otra cosa de que no puedo controlar bien mis pensamientos, no puedo concentrarme, me gusta tener mi casa limpia y no estoy logrando hacer todo lo que quisiera en mi casa, me está costando llevar a mis hijos a la escuela, estoy exhausta, ¿no? Y estoy cansada, ¿no? Y a veces siento que la vida no tiene sentido, no quiero estar aquí ya. Y esta hermana me decía, me escuchó y me sorprendió lo que me dijo, ¿no? Y por eso usé la escritura que acabo de leer para ustedes. Ella me dijo, Alicia, quizás no has encontrado a la persona a la que tienes que consolar, a la que tu sufrimiento le sirve. ¿Me explico? Y eso así como que, y eso puede sonar a lo mejor hueco para algunas de ustedes, pero a mí me llegó a lo profundo del corazón. Pensar que el hecho de que yo haya pasado por tantas cosas pudiera ayudarle a alguien más a llevar su propio dolor, es algo que me dio mucha esperanza. Bueno, nada más quería contarles. Mencioné ya anteriormente que hay una cantidad enorme de razones por las que las personas podemos sufrir. No existe como tal una receta única para tratar el sufrimiento de las personas. Hay muchos tipos de sufrimiento, pero también hay un gran número de formas de responder al sufrimiento. Hay una gran variedad de temperamentos en las personas y de condiciones espirituales. Esta clase se llama Caminando con Dios a través del dolor y sufrimiento. Pues, ¿cómo caminamos con Dios, no? O sea, ¿cuándo vamos a llegar a esa parte? Ok. Una de las principales formas en que la Biblia describe la manera en que debemos enfrentar el sufrimiento es presentándolo como un andar, ¿ok? Un andar o pasar por un camino difícil, peligroso y potencialmente fatal. Puede ser mortal, ¿no? Si ustedes leen, les voy a decir la escritura y se las leo. Salmo 23:4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Cómo presenta el Salmo 23 el sufrimiento? Como un valle de sombra de muerte. Lamentaciones 3:2. Lamentaciones 3:2. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. ¿Cómo presenta Lamentaciones 3 el sufrimiento? Como tinieblas y oscuridad. Salmo 69:15. No me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. ¿Cómo presenta el Salmo 69 el sufrimiento? Como aguas profundas. Salmo 73:2. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Cómo presenta el Salmo 73 el sufrimiento? Como un sendero difícil y resbaladizo.
Amados, en Primera de Pedro 4:12, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. ¿Cómo presenta Pedro el sufrimiento? Como fuego. Y en esa misma carta, pero en el capítulo 1, lo presenta como un horno ardiendo. Lo que une todas estas metáforas, lo que tienen en común todas estas metáforas, es la insistencia de la Escritura en que el sufrimiento es algo que se debe atravesar. No sé si me explico. Es algo por lo que debes pasar. La idea de andar o caminar indica que va a haber un progreso. No te vas a quedar siempre allí, no te vas a quedar en el valle de la muerte, no te vas a quedar en las aguas profundas, no te vas a quedar en la montaña rocallosa que tiene un camino resbaladizo. Va a haber un progreso, es algo por lo que hay que pasar, es lo que tiene en común toda esta escritura. La mayoría de las personas de nuestro tiempo, y ya lo había mencionado, ven el sufrimiento como un mal clima, ¿sí? Es algo que evitas o de lo que te proteges hasta que pase. Pero la fe cristiana no es así. La fe cristiana nos llama a avanzar a través del sufrimiento, sin sobresaltos. Pedro nos dice, no se sorprendan, sin sorpresas. Bien importante, la Biblia nos llama a pasar por el sufrimiento sin negar nuestra tristeza, sin negar nuestro dolor, sin negar nuestra aflicción. También nos llama a pasar por el sufrimiento sin resentimientos, sin un miedo paralizador, pero también sin conformarnos, sin darnos por vencidos, y sin desesperarnos. La Biblia nos llama constantemente a ser pacientes ante la aflicción. Cada sufrimiento es único. El sufrimiento que ustedes estén pasando ahora, el que esté pasando la hermana de este lado, el que yo pueda estar pasando, el que le esté pasando a la persona de afuera, no pueden compararse. Son diferentes y son únicos. Y eso significa que cada persona va a tener que encontrar su propio camino. Y es bien importante aquí entender que un valle de sombra de muerte puede tener varios caminos. Quisiera que leyéramos Isaías 43:2. Isaías 43:2, y dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. ¿Ok? Bien, nótese que dice cuando pases por las aguas. No hay ninguna promesa, ustedes pueden leer la Biblia de principio a fin, y no hay ninguna promesa que diga que los creyentes están exentos de los problemas. Si alguna vez escuchas eso en una iglesia, estás en el lugar equivocado. Dios no dice si pasas por el fuego. Él no está condicionando si pasas, si llegas a pasar. No. Él dice cuando pases. La promesa no es que Dios nos va a sacar de la experiencia del sufrimiento. La promesa es que Dios estará con nosotros, caminando junto a nosotros en medio de nuestro sufrimiento. Esa es la promesa. No que no va a haber sufrimiento. Caminar con Dios en el sufrimiento significa reconocer que Dios es Dios, que Dios es soberano, que tiene el control sobre todas las cosas, que nosotros no podemos ver la fotografía completa, pero Él sí puede. Y sobre todo significa reconocer que Dios está presente en nuestras vidas. Caminar con Dios no es algo dramático, hermanas, ¿sí? No es algo de una emoción arrebatadora. Caminar con Dios es algo rítmico, es algo tranquilo, consiste en acciones constantes y repetidas que puedes mantener de manera sostenida por mucho tiempo. ¿Ok? El crecimiento espiritual, hermanas, no es un paracaidismo, no es, no es aventarse y decir, yo ya cambié, dame 2 meses y soy una nueva persona, en 2 meses voy a estar súper bien, voy a superar esto. No es así. Caminar con Dios no es así. Eso no es caminar. Una caminata con Dios es orar día tras día. Es leer y aprender su palabra día tras día. Es obedecer, lo entiendas o no, día tras día. No negociar con Dios, obedecer, porque cuando empiezas a negociar eso ya no es obediencia, eso es un acuerdo. Hablar con amigos,
a los que Dios les ha dado sabiduría e ir a adorar comprometidamente. Eso es caminar con Dios. Participar activamente en el cuerpo de Cristo, eso es caminar con Dios. Al caminar con Dios, el progreso va a ser lento, pero va a ser constante. Significa que no puedes experimentar una liberación instantánea de tus preguntas, de tus dudas ni de tu dolor. No va a ser así. El dolor no va a desaparecer en un instante. Dios tiene el poder para hacer eso, pero la Biblia no habla que eso vaya a ser así. No van a desaparecer tus miedos en un instante. Puede que en algún punto, y eso sí puede pasar, esto sí puede pasar, que de pronto recibas una nueva percepción sobre ti mismo o sobre la situación por la cual estás atravesando, como si fuera un rayo, ¿no? De repente te cae un 20 y ves las cosas de una manera distinta. Puede que en algún momento recibas de una forma sorprendente, como un flashazo, esa paz que nada ni nadie puede explicar. Eso sí puede pasar, ¿ok? Eso sí puede pasar, pero en general, el progreso en el camino del sufrimiento es lento, pero es constante. Y esto solo se puede lograr si te apegas a las actividades cotidianas de una caminata con Dios. O sea, hay cosas que hacer caminando con Dios. Si no las hacemos, es posible que tardemos mucho más en salir de ese valle de sombra, de muerte, de esas aguas profundas, de ese camino difícil. No sé si me explico. A lo largo de la Biblia vemos una gran variedad de acciones y formas en las que aquellos que sufrían enfrentaban su sufrimiento. Algunas de estas cosas somos llamados a caminar con Dios y eso implica muchas cosas, ¿no? Ya las mencioné todas hace un momento. Pero también otra forma de enfrentar el sufrimiento y de caminar con Dios somos llamados a llorar y a clamar. Podemos hacerlo, Dios nos da esa libertad. Nosotros no somos como los estoicos griegos filósofos que decían que hay que morir con honor y aguantar el dolor y nunca quejarse. No somos así. Nuestro Dios nos permite llorar y quejarnos, ¿ok? Somos llamados a orar y a confiar en Dios. Somos llamados a pensar y a agradecer. Y aquí quiero detenerme un poquito. Si tú piensas en el mundo afuera, la cultura, cuando alguien está sufriendo y está pensando constantemente, y no sé, vas a terapia o platicas con alguien, lo primero que te dice es que no tienes que pensar en eso, busca cosas que te distraigan, tienes que hacer otra cosa. ¿Sí me explico? Eso es lo primero que te dicen, que no pienses. Le estás dando demasiadas vueltas, pero la Biblia no nos dice eso. Tampoco nos dice tienes que estar atorado en los pensamientos negativos, no. La Biblia nos llama a pensar en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. La Biblia nos llama a pensar en las promesas que Dios nos ha hecho. Pablo nos dice en una de sus cartas, piensen en todo lo bueno, piensen en todo lo que es perfecto, en todo lo que es digno de admiración. Y esas cosas son las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Somos llamados a pensar en que la muerte, en la resurrección de Cristo nos da salvación y nos trae esperanza, nos da la esperanza de una vida eterna, de estar en la presencia de Dios y nunca más ser esclavos de nuestro propio pecado. En eso somos llamados a pensar. Y somos llamados a agradecer. Pablo nos dice, y den gracias en todo. En todo. Y en todo significa cuando estamos bien y cuando no estamos tan bien. Somos llamados a amar y a esperar. Esperar es una de las cosas más difíciles que pueda haber, pero somos llamados a eso. Debemos ser amables con las personas que sufren. No es correcto, y quiero aclarar esto es algo personal mío. No encontré una escritura en la Biblia que dijera eso, aunque probablemente sí la haya. Debemos ser amables con las personas que sufren. No es correcto que le digamos a una persona, hey, ponte las pilas, ¿no? O échale ganitas. O sea, tengamos más compasión, la gente está sufriendo. No es cuestión de echarle ganas o de ponerse las pilas, superar una pérdida. ¿Me explico? O tener una enfermedad. O sea, la gente no se enferma porque quiere. No es como que, no es estudiar para un examen, échale ganitas. No es correr una vuelta en una cuadra, échale ganitas. No.
No podemos decir eso, suena cruel. Estamos asumiendo que la persona no se esfuerza. ¿Sí me explico? Bueno, porque nosotros podemos tener una idea de lo que la otra persona está sufriendo, pero jamás podremos tener el panorama completo ni comprender exactamente lo que está sintiendo, porque solo Dios puede hacer eso. Debemos ser pacientes con las personas que sufren. Las personas que sufren necesitan tiempo. No podemos estar presionando para que salgan de allí. Necesitan tiempo. No debemos asumir que nuestra confianza en Dios o la confianza en Dios de esa persona elimina la posibilidad de que lloremos, de que sintamos enojo o que nos sintamos sin esperanza. Es un proceso completamente normal y natural. Sentir enojo, sentirse triste, sentir que no hay esperanza. Pero Dios tiene el poder de sacarte de ahí si tú caminas con Él. Entonces, necesitamos tiempo, necesitamos ser pacientes con los que sufren. Y si los que estamos sufriendo somos nosotros, seamos pacientes con nosotros mismos. Quiero leerles una escritura, es la última escritura. Isaías 41:10. Yo creo que muchos la conocen. Y quiero que se vayan con esperanza, hermanas. Isaías 41:10 dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Hay otras versiones que dicen: te sostendré con mi mano victoriosa. Hermanas, tener miedo de sufrir es parte de ser un ser humano. Es completamente natural. El problema es que no estamos preparados para la aflicción. Eso es lo que nos causa el miedo, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, cuando Dios dice no temas, viene acompañado de algo más, de una razón. Él dice, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Y ese yo estoy contigo no está sujeto a cambios, hermana, porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Él no va a cambiar de opinión. Él no es como las otras personas a nuestro alrededor que nos han dejado, que nos han fallado en un momento de necesidad. Nuestro sufrimiento no va a alejar a Dios de nosotros, lo va a acercar más a nosotros o nosotros a Él. El yo estoy contigo de Dios es un para siempre. Significa que Él realmente comprende lo que estás sintiendo como nadie más lo entiende. Después, Dios nos dice, no te desalientes. El no te desalientes es un llamado de Dios a seguir adelante, aún si estamos exhaustos, aún si sentimos que la vida no tiene sentido. Solamente piensen en Elías, cuando dijo, Dios, por favor, quítame la vida, ya no quiero hacer este trabajo para ti. Estaba cansado, al punto que deseaba morir. Aún si estamos exhaustos, Dios nos pide que sigamos esforzándonos. Significa que no nos rindamos, porque Él es nuestro Dios. Él es el Dios que creó el universo, es el Dios que lo gobierna, el Dios del cual mana la vida, el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos y que nos ha entregado esa misma promesa. Nos ha prometido ser iguales a nuestro Señor Jesús en la vida venidera. Y con iguales me refiero a resucitar, no significa que vamos a tener los mismos superpoderes que tiene nuestro Señor Jesús. ¿Sí me explico? Dios sabe que somos sumamente débiles, pero ¿qué pasa después? Él nos promete fuerza. Él dice, yo te fortaleceré. Y si tener fortaleza para seguir adelante no es suficiente para nuestra mente, que todo el tiempo está oscilando en la duda, Él dice, te ayudaré. O sea, no solo te voy a fortalecer, yo te voy a ayudar. Significa que Dios va a actuar, Él va a entrar en escena. Dios no es un Dios que se queda mirando, Él va a hacer algo. Él te está asegurando que cuando ya no puedas más, cuando el dolor sea demasiado, cuando la esperanza esté a punto de morirse y sientas que la vida te sobrepasa, Él te va a sostener. Él dice, sí, te sostendré con mi mano victoriosa. Él te va a sostener.
¿Cómo es posible esto, hermanas? Amigas que nos acompañan, esta promesa es para nosotras, las que hemos creído, y para todas aquellas mujeres que crean en nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo quien lo hace posible. Jesús nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Dios, y ese acercamiento a Dios significa que Él va a caminar con nosotros a lo largo de nuestra vida, independientemente de la situación en la que estemos. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué dijeron que esta clase era para todas las mujeres de todas las edades? Quizá no dije algo muy interesante para las personas más jóvenes, o quizá las personas más grandes sienten que no tiene mucho sentido estar aquí. Todos hemos sufrido, y en algún punto de la vida todos hemos de atravesar situaciones difíciles. No significa que vamos a salir a correr buscando el sufrimiento, por supuesto que no, porque va a llegar solo. Pero algo que podemos hacer es depositar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es varón de dolores. Isaías 53 lo dice. Hebreos dice que Él con gritos, con llanto, clamó a Dios desesperadamente. Si Él, siendo Dios, pasó por esa situación, nosotros mucho más podemos clamar a Dios de esa manera. Y sobre todo, y ya para terminar, Jesús nos dice: vengan a mí los que estén cansados. Si tú estás cansada de tu dolor, de tu sufrimiento, Dios te está diciendo que vengas a Él. Y amiga que nos estás acompañando, esta es una gran oportunidad para que puedas acercarte verdaderamente a Dios. Yo estoy segura que aquí hay muchas mujeres que estarían dispuestas a escucharte, a darte consuelo y ayudarte a estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a Dios y muchas gracias a Alicia por tan excelente clase, por llegar a nuestros corazones recordándonos mediante la palabra de Dios que Dios no solamente nos ofrece en medio del océano de nuestras aflicciones, de nuestras tribulaciones, dolor y sufrimiento, una tablita de salvación, sino que envía la balsa completa, ¿verdad? Una balsa bien armada, y nos tiende la mano para que subamos a esa balsa, y no nos deja solas porque Él va con nosotras, ¿no? No sé si de casualidad pusiste atención en el título de la clase. Regularmente la pasamos por alto, regularmente no somos muy atentas a meditar en el tiempo que se tomó en redactar el nombre, porque no es copiado. Y parte de la clase está desarrollado en el título, porque dice caminando. Y si algunas de nosotras hemos estado paradas, estáticas, desviadas, dormidas, ajenas, y se nos ha olvidado caminar de la mano de quien nos puede llevar a salvo por el camino que estamos llevando, es el momento de retomar el paso, y no de correr, sino de ir al paso que Dios nos lleve de su mano, porque el título dice caminando, o sea, en la clase nos los dijeron, ¿verdad? Si estamos caminando es porque es un proceso, es porque no nos debemos detener. Pero no vamos caminando con cualquiera, vamos caminando con el soberano del cielo y de la tierra, del universo completo. Vamos caminando con el Dios creador de todo lo visible y lo invisible, ¿sí? Pero la clase dice, ¿por dónde vamos caminando? ¿Dónde es el llamado en este caso? A través del dolor y del sufrimiento. ¿Y quiénes sufren? ¿Y quienes se duelen de algo? Sea una aflicción física, sea una aflicción emocional, sea alguna aflicción mental. Nosotras, creo que todas las que estamos aquí, y aún el mundo entero que está afuera, que se puede o no dar cuenta, que quiere o no aceptarlo, sufrimos.
o nos dolemos por diferentes cosas. A veces en este mar de tempestades solemos tener algunas treguas, pero el dolor y el sufrimiento son recurrentes. De una o de otra manera siempre habrán de presentarse. Y aquí el llamado es a vivirlo con Dios, de manera diferente a como el mundo nos enseña a vivirlo. Porque quiero que sepas, y creo que lo entiendes, que con Dios o sin Dios vamos a sufrir. Del sufrimiento y del dolor en este mundo finito, en esta humanidad que nos gobierna, no podemos escapar. Pero hay una alternativa, y la mejor de todas, que es llevar el sufrimiento y el dolor de la mano de nuestro Salvador, ¿verdad? Nos hicieron saber cuáles son las causas del dolor, las que regularmente el mundo nos dice, no, el dolor no es bueno, ¿verdad? Rehúye el dolor, no nos conviene, porque todos queremos las bendiciones, todos queremos ser muy bendecidas, muy prosperadas en todas las áreas de nuestras vidas, pero no queremos pasar por el sufrimiento, porque el sufrimiento duele, causa escollos en el corazón, y a veces el mismo sufrimiento, el nuestro o el ajeno, causa huellas en otros o en nosotras mismas, ¿verdad? Se nos dijeron que es cierto, hay ocasiones en que nuestras malas decisiones propician que suframos, que haya dolor, y eso lo hemos vivido, a veces hasta por una mala comida, por decidir comer algo que no debemos, estamos sufriendo. A veces por tomar un atajo incorrecto, tanto espiritual como, ¿verdad? Nuestra ciudad, también sufrimos las consecuencias. Pero hay otras y muchas ocasiones en que al no escoger el sufrimiento, ¿verdad? Llega sin pedirnos permiso. Y lo más drástico de esto es que se estaciona si nosotros se lo permitimos, ¿verdad? Pero con Dios hay esperanza de vivir ese sufrimiento de manera diferente. Nos hablaron de cómo reaccionamos, porque todas reaccionamos al dolor. Y a veces reaccionamos de una manera poco sabia. Hay enojo, hay excusas, hay justificaciones. El dolor y el sufrimiento se enmascara en nuestras vidas, ¿sí? A veces es autocompasión o el orgullo se erige, ¿no? Yo puedo sola, yo voy a salir de esto, o en reclamos hacia la vida o hacia Dios mismo, ¿verdad? Pero la esperanza fue el ingrediente especial de esta clase que Alicia nos trajo de parte de Dios. A través de muchas de las escrituras, Dios nos habla y nos dice que no nos desanimemos. Dios nos dice que por el sufrimiento Él nos va a ayudar a caminar y nos va a enseñar a ser compasivos y sensibles con las demás personas, ¿no? Que del sufrimiento saldremos ganando, aún a pesar de las pérdidas, ¿verdad? En 2 Corintios 1, del 3 al 7, nos dice, me encanta que la escritura empieza diciendo, alaba al Señor. No dice, laméntate en tu sufrimiento. No dice, derrótate por lo que estás pasando. Dice que alabemos al Dios vivo. Pero dice que lo alabemos porque es un Padre misericordioso. Es el Padre de misericordia que tú y yo estamos esperando o estamos necesitando en este momento. O quizá en el momento que está a la puerta, porque no sabemos cuándo llegue el sufrimiento. Es un Dios que consuela. La Escritura dice que primero recibimos el consuelo nosotras para luego compartirlo. Ese mismo consuelo que hemos recibido, entregárselo a aquellas que también como nosotros están sufriendo. Y nos hablaron de la iglesia. La iglesia, sabemos que somos nosotras quienes la conformamos. Y en la iglesia podemos encontrar esa esperanza que las Escrituras nos hablan, ese consuelo, ese abrazo, esa dirección que nos enseñe por dónde caminar y por dónde conocer más y mejor a ese Dios que nos ama
incondicionalmente. Caminar es un progreso, nos dijeron, pero también es un proceso, ¿verdad? No nos desesperemos por querer correr demasiado a prisa, cuando quizá todavía no sabemos gatear, ¿sí? Y les animo a que todas las fases, este es un tema muy vasto, tiene demasiadas aristas de las cuales podemos hablar, porque si bien es cierto que unas sufrimos de una manera y otras de otras, que nadie es inmune al dolor y al sufrimiento, ¿verdad? Sí necesitamos siempre la ayuda, sí necesitamos siempre a alguien cerca nuestro, pero sobre todo necesitamos a Dios. En Isaías 41, Dios, tan buen remate, nos dice que no temamos, que necesitamos estar. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a tener miedo ante lo que encare? Porque Él enfáticamente dice, el Dios de los cielos, yo estoy contigo. O sea, si yo estoy contigo, ¿qué te puede pasar? ¿Sí? ¿Qué más te puede pasar de lo que ya te ha pasado? ¿O qué más te puede pasar de lo que a mi Hijo Jesucristo le pasó? ¿Verdad? Pues esta clase es para animarlas. Y yo tengo una petición muy especial que hacerlas. Si en algo, por pequeño que sea, te ha servido para reflexionar esta clase, si las Escrituras han movido algo en ti, sobre todo el deseo de buscar y conocer más a Dios en medio del dolor y del sufrimiento, sea el tuyo o de alguien muy amado, invita a alguien más. Trae a más mujeres. Dentro de 2 meses tenemos otra clase. Conviértete en esa sierva de Dios solidaria que traiga a otras mujeres a conocer lo que hoy tú conociste, a recordar lo que juntas estamos aprendiendo. Después de esta clase vamos a tener unos pequeños círculos. Pudieran levantar su mano quienes nos acompañan como visita. Conocí a la amiguita de Tere, creo que es la única, ¿sí? Ok, bueno, vamos a hacer 3 círculos. Les vamos a pedir para intercambiar unos momentitos, un poquito de las impresiones que tuvimos, y pueden ir nuevamente por café, por pan y galletas, y siéntanse en la confianza de ir a los círculos. Van a ser 3, ¿de acuerdo? Y pues muchas gracias por venir, por hacer caso de este llamado, por considerar lo que puede ser de grande bendición para ustedes y para muchas otras. Gracias.